Bienvenidos de nueva cuenta a Cineforo Católico. Ya saben que tenemos los miércoles entrevistas especiales y en esta ocasión vamos a comenzar el año porque no hemos transmitido el miércoles pasado, pero en esta ocasión vamos a iniciar con nuestro primer programa dedicado a festejar o a celebrar, conmemorar los 100 años del inicio de la gesta cristera. Y esta noche vamos a estar con Alejandra Mejía, que ya recuerden que es nuestra es historiadora de cabecera, ya ha estado en varios programas con nosotros anteriormente y esta noche no va a ser la excepción. Con ella nos da un gusto tenerla de nueva cuenta e iniciar con estas participaciones en torno a la Guerra Cristera y celebrar sus 100 años de inicio. Y déjenme nada más pasarles algunas cosillas que tenemos por ahí, precisamente en torno al mismo, antes de iniciar propiamente con el tema. Pues vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo, que a veces se me pasa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Llena los corazones, ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo también quiero morir por Cristo. Quiero mi sangre derramar. Han profanado las iglesias, pisoteado al Señor. Ya no es tiempo de escondernos. Hace falta soldados, hace falta valor, corazón cristiano. Bien, hoy es 14 de enero, vamos a hablar sobre el tema de mujeres de familia. Las mujeres fueron soporte de la guerra cristera, muchas de ellas en el anonimato. ¿Cómo intervinieron las madres, esposas, hijas o hermanas que no tomaron las armas? ¿Cuáles eran los riesgos que vivían? ¿Qué perdieron y qué ganaron con su participación? Bueno, esta noche vamos a hablar en torno a este tema y para ello tenemos a nuestra invitada, como ya les había comentado, nuestra historiadora de cabecera, como le digo yo, a nuestra querida Alejandra Mejía Rodríguez, licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, y una de sus líneas de investigación se da sobre el papel de la mujer en la historia de la Iglesia. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Alejandra en este nuevo año 2026. Hola Alejandra, ¿cómo estás? De estar nuevamente con ustedes. La verdad es que me he ausentado por algunas circunstancias más académicas, pero siempre es un gusto
poder compartir este espacio con ustedes. Sí, también para nosotros siempre es un gusto estar contigo. Y bueno, te voy a dejar un rato para que nos expongas el tema y regresamos con la sesión de preguntas. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que para mí es muy importante enfatizar un poco la participación de la mujer a lo largo de toda la historia en general, no como una excepcionalidad, o sea, no como un caso de grandes mujeres o grandes hombres como podría pensarse, sino de mujeres participando en un espacio meramente normal, ¿no? Donde uno puede hacer cualquier actividad y tiene una repercusión o incidencia en el devenir del tiempo y espacio, ¿no? Ya, de entrada, esa es como una de las cosas con las que me gustaría que nos quedáramos. Y para hacer este pequeño recorrido que les voy a presentar sobre la situación de las mujeres, particularmente en la Guerra Cristera, me gustaría hacer unas pequeñas puntualizaciones a nivel histórico sobre cómo es que se va dando esta especie de activismo que ellas hacen. Me parece que no puedo ver la presentación, me parece que no la estoy compartiendo, pero muchas gracias. Tengo que hacer un pequeño ajuste. Normalmente cuando hablamos de guerra cristera o el conflicto álgido, lo vamos a tomar de 1926 a 1929. Esta primera fase tiene otra segunda que viene de 1932 a 37, que es como la continuación de esta primera parte, donde realmente hay todo un conflicto, tanto civil como estatal, y posteriormente hay otra segunda guerra cristera en la época del cardenismo, que va de 1934 a 1941. El festejo, obviamente, de este año es la que va, pues, en las fechas que ustedes pueden ver en pantalla. Y me gustaría igual iniciar con esta imagen que es muy ilustrativa, que es una de las brigadas que tuvo cierto protagonismo relevante dentro del conflicto, que es la Unión de Damas Católicas, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante. Pero si podemos ver justo en esta fotografía que estoy presentando, el impacto de la actividad femenina, no solo dentro de los espacios relacionados con la religión, sino en general en el contexto del siglo XX, es muy relevante en el sentido de sin estas redes de apoyo, sin estos colectivos, es que hay ciertas circunstancias o ciertos hechos que en realidad no hubieran podido salir a flote o no se hubieran podido dar a partir de estas agrupaciones. Y bueno, entonces, repito, ¿no? Como siguiendo este índice que les puse acá, vamos a ver un poco de los antecedentes, nada más para que quede claro dónde están enmarcadas estas mujeres, cuáles eran las facilidades que tenían en su momento, para posteriormente sí hablar del rol de la mujer en general y justamente para entrar al papel de estas mujeres durante la Guerra Cristera, que yo lo puse como la defensa de la fe en femenino, que claro tiene otras connotaciones que también me gustaría ir aclarando a lo largo de todo este tiempo de charla. Bueno, como con antecedentes vamos a tener la Constitución de 1917 en el sentido de algunos artículos que ya estaban ahí cuando se promulga esta Constitución, que pueden tomarse como anticlericales, ¿no? Para este punto, una vez concluida la Revolución Mexicana, ya se tenía claro que no se quería tener una participación por parte de la Iglesia dentro de asuntos del Estado, ¿no? Y entonces, particularmente hay 4 artículos en ese momento
que enfatizan justamente esta restricción de la participación de la comunidad católica principalmente dentro de varios asuntos, como por ejemplo el 3 que enfatiza obviamente la educación laica, el 5 que en su momento tenía como restricción no instaurar más órdenes religiosas dentro del espacio del territorio mexicano, el 24, que es la prohibición del culto público, que este va a ser fundamental para iniciar el conflicto, y el 130, que es justamente el control estatal sobre la iglesia, que también va a ser una de las prerrogativas que va a generar con mayor énfasis el conflicto, ¿no? Posteriormente tenemos un antecedente que pasa como muy desapercibido, pero que sí tiene mucha incidencia en el posterior conflicto, que es un atentado que se hace a la antigua Basílica de Guadalupe en 1921, en donde es muy famoso este episodio porque se intenta destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ya aquí vemos un poco esta trascendencia de lo que las leyes están dictando con respecto a lo que ya en la aplicación o en la praxis podemos estar viendo un poco de cómo el propio Estado ya empieza a dar luces de cierto desacuerdo con las prácticas de fe, ¿no? Y posteriormente, y es el que más bien desata todo el conflicto, obviamente es la instauración de la ley Calles promulgada por el presidente de ese momento y que tal cual ponía restricciones a la influencia de la Iglesia Católica en cualquier ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Y de la vida legal, obviamente. Y es aquí donde ya vemos una ruptura por completo con los otros dos antecedentes, ¿no? Si bien legalmente todavía no se había puesto en práctica estas prohibiciones, la ley Calles lo que hace es sustentar justamente que sí se hagan y que sí se lleven a cabo, ¿no? Y durante estos 3 años vamos a ver que justamente es el propio Estado el que fomenta un poco pues la clandestinidad y la insurgencia de varios sectores de la población, principalmente del sector campesino. Ahorita voy a hablar un poquito también de eso. Termina el conflicto, digo, esto es para que tengamos claro el panorama, ¿no? Ahorita me voy a meter ya propiamente a los matices, refiriéndome solo a las mujeres, porque he de decir que la historiografía o los textos generados la verdad es que atiende más a la participación masculina por obvias razones, que ahorita igual voy a hacer unos pequeños matices, pero que no nos da ciertas luces sobre toda la actividad en general, ¿no? Entonces aquí es nada más para tener marco de referencia. La primera fase termina en 1929 con unos documentos que los vamos a conocer como los arreglos, que es básicamente son unos pactos que se firma entre el presidente interino, Emilio Portes Gil, y pues los altos mandos de la Iglesia Católica. Y lo que mencionaba, ¿no? Que hay una segunda guerra cristera con otros tintes totalmente distintos por políticas cardenistas totalmente distintas un poco a este México posrevolucionario que se gesta durante 1934 a 1941 y que vamos a tener una mayor incidencia no en el centro del país como sí lo fue la guerra cristera en su primera fase, sino que lo vamos a ver principalmente en Michoacán y Jalisco. Entonces, de eso, pues obviamente ya no nos compete hablar tanto, pero al final igual voy a hacer algunos aclaraciones sobre qué es lo que genera esta segunda oleada de prohibiciones. Ahora, ¿qué pasaba con la mujer en el siglo XX? Porque antes de entrar propiamente a qué estaban haciendo estas mujeres, sobre todo en un conflicto donde a lo mejor podría parecer un poco arriesgado ser mujer y defender ciertas cuestiones
o filias, pues era complicado. Me gustaría que quedara también un poco claro que en realidad la manera en cómo nosotros vemos a las mujeres a lo largo del tiempo tiende a ser un poco sesgada, ¿no? Creemos que son silenciosas, que no tuvieron el espacio de oportunidad, que no tuvieron las redes de apoyo para poder hacer ciertas actividades. Y en realidad, sobre todo para el siglo XX, lo que permite que las mujeres tengan cierto protagonismo, y lo voy a poner con muchas comillas porque en realidad las mujeres siempre han estado ahí, es justamente la Revolución Mexicana, porque claro, cuando hablamos de guerra siempre lo vemos en masculino, ¿no? Siempre vemos a hombres en batalla con un rifle y lo que sucede con la Revolución Mexicana es que justamente las mujeres toman ciertos roles que hasta ese momento, al menos para el caso mexicano, tenían un poco restringidos, como era la administración de las casas, algún cierto tipo de enseñanza o de crianza. No digo que no tuvieran este acceso a estas actividades, sino que tuvieron que tomar las riendas para poder subsanar los espacios de estos hombres que se aventuraron a irse a la revolución y que en realidad no había la manera en cómo que se gestionara bien estas actividades. Entonces, por eso las mujeres trataron de volverse administradoras incluso, ¿no? De sostener las familias, de crear redes de apoyo. Y aquí es donde vemos igual algunos pequeños antecedentes que inciden propiamente en el conflicto cristero por parte de la actividad femenina, que son estas pequeñas reuniones en casas donde las mujeres se reúnen a charlar, se reúnen a lo mejor a hacer alguna actividad recreativa, sobre todo que tenga que ver con algún aspecto manual, a hacer incluso clubes de lectura o incluso de oración, que estos son muy importantes justamente para el conflicto cristero, porque les permite pasar con cierta libertad ante los ojos del Estado y que posteriormente justamente son el foco de atención donde realmente se vuelve una amenaza para el Estado, ¿no? Entonces, las mujeres en sus distintas fases, ya sea hijas, madres, abuelas incluso, tenían cierta libertad hasta cierto punto, pero también tenían cierto poder de ejercicio, ¿no? Podían elegir cómo administrar mejor un dinero. Por ejemplo, tenemos esta novela famosísima como Uva para Chocolate que se gesta justamente en el conflicto revolucionario y que claramente podemos ver que esta especie de matriarcado funciona bastante bien para subsanar la ausencia masculina durante un conflicto belicoso. Pero también tenemos la otra contraparte y son estas mujeres que sí deciden adentrarse al conflicto revolucionario y que no solo toman armas, porque sí hay noción de que hay mujeres que fueron generalas, que fueron compinches de algunos revolucionarios, sino que también para ayudar a subsanar actividades pues elementales que todo mundo en general, no solo las mujeres, sino que también los hombres, pues deberían de hacer, como era la cocina, remendar algún uniforme, llevar los suministros, ¿no? Todo eso ayudó a ver, a generar un conflicto mucho más redondo, ¿no? Porque no solo eran mujeres del campo las que decidían unirse al conflicto armado, sino que también hubieron mujeres que desde las cuestiones políticas e incluso religiosas decidieron tomar partido para generar, pues, un panorama muchísimo más amplio donde la mujer tuviera cabida dentro de este conflicto, ¿no? Que yo creo que es el punto de donde me gustaría partir. Sin el antecedente de la Revolución Mexicana, no, me parece que no hubiéramos tenido una especie de activismo femenino dentro de la guerra cristera. Las mujeres revolucionarias y posrevolucionarias ya habían pasado por un conflicto violento
y sabían a qué atenerse, sabían cómo hacerse visibles dentro de un conflicto. Entonces, el hecho de partir de un núcleo como fue la familia, que eso no cambió hasta entrada a la segunda mitad del siglo XX o ya casi a finales, es que pueden ellas encabezar ciertas actividades que si en ese momento las pudiéramos ver, podrían parecer que no estaban ad hoc a lo que ellas hacían, que era atender básicamente a la familia o dedicarse a alguna actividad propiamente de las mujeres, como estas que repetía, ¿no? La enseñanza, la creación de ciertos grupos de actividades manuales, incluso la ayuda a comunidades vulnerables que se dio bastante durante la revolución y que en realidad las que ayudaron a subsanar un poco eso fueron las mujeres, con ciertas asociaciones benéficas, por ejemplo, la creación de orfanatos, de escuelas itinerantes, ¿no? De bibliotecas públicas, que en realidad si bien fue gracias también a esta acción armada por parte de los hombres, pues en realidad este accionar un tanto disidente en cuanto a la creación de conocimiento o al resguardo de la dignidad humana, pues no hubiera sido posible también sin esta conciencia o esta óptica femenina, ¿no? Que muchas veces tiene un poco más a centrarse, no digo que los hombres no la tengan, sino que en realidad a veces las sutilezas o ciertas nimiedades son las que impulsan un poco el cambiar la condición de los seres humanos y en este sentido las mujeres han tenido cierta injerencia en estos giros o en estos cambios que se dan a nivel social, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, tenemos justamente esta imagen de las madres abnegadas pensando en qué está pasando con estos hombres en guerra, que están muriendo, que están perdiendo padres, esposos, hijos, ¿no? Nietos, primos, amigos, conocidos, pues que en realidad ya hay una manera en cómo sobrellevar un conflicto, que esto también es muy importante, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta porque el índice que hasta la fecha pues no se ha llegado a un consenso bien de cuál fue la incidencia de muertes durante estos 3 largos años que duró la guerra cristera, más o menos el aproximado fue de 250,000 personas que fallecieron entre civiles y combatientes, ¿no? Combatientes hablamos de los militares por parte del Estado, ¿no? En realidad no sabemos hasta qué punto ese porcentaje es elevado en cuestión de mujeres. Hubo una incidencia obviamente más en la cuestión masculina porque tenían mayor posibilidad de ir a tomar las armas, de ir a hacer bloqueos a algunas rutas de transporte, a hacer algunas asaltos a trenes, ¿no? A ir a otras comunidades, a tener una mayor movilidad, pero bueno, al menos lo que se ha determinado es que de esa cifra que se tiene, mayoritariamente hay un porcentaje elevado de mujeres que claramente no tienen ni nombre ni apellido y que pues incidieron en el conflicto, tuvieron una participación. Por otro lado, también me gustaría hacer este contraste porque el hecho de tomar una acción dentro de un contexto tan violento como fue la primera mitad del siglo XX, que inicia justamente con el conflicto revolucionario y que allá anteriormente ya había algunos antecedentes donde mujeres querían participar en el periodismo y que trataban de hacer una que otra cosa, pero la censuraban. También está esta otra parte donde ellas tenían ciertos espacios de intimidad, que por ejemplo esta foto me encanta porque muestra a unas mujeres justamente por ahí de 1915, está en la fototeca esta maravillosa foto y nos muestra una escena muy cotidiana donde unas mujeres están maquillando, ¿no?
algo tan sencillo como esto tiene una repercusión en la manera en cómo un conflicto se puede dar. Porque justamente son estos espacios íntimos donde se empieza a gestar toda una red de comunicación entre muchas mujeres, ¿no? Entre que algunas no sabían a lo mejor cómo coser, pero otras tenían otra habilidad y se las enseñaban. Esta red de apoyo o de solidaridad que se genera viene desde lo privado. Y es aquí donde este elemento es sumamente importante porque son las mujeres las que van tejiendo de alguna manera este espacio privado para convertirlo de alguna manera en público. Esto es una base fundamental para entender la participación de las mujeres en la guerra cristera. Esta intimidad que logran hacer entre ellas mismas es lo que les posibilita que no solo ellas, sino que otros actores puedan tener la facilidad de hacer propaganda, de llevar la comunicación a otros estados, de tener la posibilidad de gestionar económicamente algunas campañas, ¿no? Entonces, este cambio entre lo íntimo femenino a lo público, ya socialmente hablando, tiene un gran peso para la guerra cristera, pero se empieza a gestionar desde la Revolución Mexicana, ¿no? Y esta foto es fundamental, yo creo, para que visualmente podamos ver que esta pequeña intimidad se convierte en una colectividad muchísimo más profunda y con incidencia muchísimo más a largo alcance, ¿no? También no solo vamos a tener mujeres que son en los espacios socialmente comunes, como es la familia, como son las escuelas, como son las iglesias, también vamos a tener mujeres que empiezan a ocupar lugares de trabajo en oficinas, en algún departamento, que se esmeran a lo mejor por aprender algún oficio más allá de la costura, de hacer de comer, del magisterio, ¿no? Y esta imagen también me encanta porque, digo, ya es un año posterior a cuando termina el conflicto, pero para ese momento ya las mujeres también tienen la manera de cómo insertarse en espacios que en ese momento eran dominados meramente por la cuestión masculina, ¿no? Por ámbitos masculinos. Ahora ya yendo un poco más al conflicto, ¿cómo es que la mujer tiene un gran peso en la guerra cristera? Esa es una pregunta de la que me gustaría partir. Lo que hacen las mujeres es justamente lo que decía hace unos momentos, volver lo privado en algo público para que pudieran generar un espacio de confianza y por lo tanto un espacio seguro para estas personas que estaban luchando por su fe, ¿no? Y es aquí donde tenemos, sobre todo empieza el activismo con las religiosas. Si bien empieza con las madres de familia, como que una de las pioneras que pone los cimientos para que las mujeres civiles también tengan un poco de incidencia dentro de esta actividad en la guerra cristera es justamente las religiosas. ¿Qué pasa con las religiosas? Bueno, cuando explota el conflicto, cuando se instaura la ley Calles, lo que pasa es que empiezan a haber disturbios dentro de algunos templos, ¿no? ¿Quiénes son las que inmediatamente se enteran de estos disturbios? Son las religiosas. Entonces, ellas mismas son las que empiezan a formar ciertas sociedades secretas. Ahora, aquí tengo que hacer un paréntesis. Me voy a regresar a la imagen inicial que les puse, porque esta brigada de mujeres católicas ya existía desde antes, de damas católicas, la Unión de Damas Católicas, ya existía desde antes. Es de las primeras de las que se tiene noción, se fundó en 1912 y desde ese momento lo que se buscaba era tener una apertura de la actividad católica
dentro del panorama político del país, ¿no? En ese momento ya había estallado el conflicto y se les permitió a las mujeres tener esta participación porque, claro, ellas tenían mayores posibilidades o libertades en comparación con los hombres de generar estos espacios de discusión porque hasta cierto punto las tenían subestimadas, ¿no? Eran espacios que de entrada eran fundamentales, pero que no tenían conciencia de los alcances que pudieran tener estas mujeres, no solo como agrupación, sino ya dentro de sus propios núcleos. Reitero, eran mujeres de familia, eran amas de casa, eran tías, sobrinas, amigas, políticas, ¿no? O sea, había de todo en esta unión de damas católicas y lo que hacen es conjuntamente con las religiosas empezar a hacer una especie de propaganda, ¿no? Que esa es la segunda acción que ellas hacen. En conjunción con este pequeño grupo, empiezan a organizar una acción itinerante de propaganda política, porque claro, era más fácil ver a una mujer que iba a alguna imprenta que ver a un hombre que llevaba algunos panfletos, pues obviamente lo iban a detener. Hay algunas crónicas muy, muy simpáticas. Una de ellas, que es la que me gusta siempre compartir, es cuando un periodista estaba justo en el conflicto, vio a una viejecita pidiendo limosna con estos limosneros antiguos, que eran como unos pequeños nichitos donde tenían un cuadrito y ahí podían depositar la limosna, y llevaba una imagen de la Dolorosa. Y le dijo, bueno, que no le da miedo andar por aquí, está el conflicto, se la pueden llevar. No, 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 o sea, yo estoy pidiendo lo que sea su voluntad y es la única manera que tengo de pedir, ¿no? Entonces alguien la ve, la acusan y se destapa toda una red en Coahuila de que se dieron cuenta que incluso esa viejecita pedía dinero para subsidiar a los sacerdotes para que pudieran celebrar sus misas clandestinas y que aparte eran protegidos por algunos políticos del momento. Entonces, pues desgraciadamente este tipo de anécdotas pasan continuamente durante la Guerra Cristera, porque son ellas que de cierta manera, y vuelvo a poner muchas comillas, pasan desapercibidas durante el conflicto hasta un año después que empiezan a poner mayor atención a las brigadas femeninas. ¿Por qué? Porque la Unión de Damas Católicas es la que empieza a subsidiar la propaganda. Incluso hay un episodio muy pintoresco donde rentan algunos globos aerostáticos y dejan caer propaganda, ¿no? Porque no tienen otra manera de cómo defender la fe y ellas buscan las formas, ¿no? Tienen el dinero. Hay que recordar que la mayoría de las brigadas las conforman mujeres que vienen de familia de aristócratas, algunas de políticos, ¿no? Algunas mujeres que sí durante la revolución lograron tener un papel fundamental y que apoyaron en ese momento el conflicto, y en realidad derivado de estas actividades que empieza a hacer la Unión de Damas católicas, se generan otros espacios, que es aquí donde vemos la incidencia de las brigadas. ¿Qué vamos a concebir como brigadas? Son pequeños espacios gestados por mujeres, no solo para mujeres, sino también para hombres. Sobre todo, ¿cuál era su principal tarea de estas brigadas? Proteger a los sacerdotes para que llevaran a cabo los oficios litúrgicos. Si en dado caso algún sacerdote no podía oficiar los oficios, no podía generar o celebrar los oficios, les tenían permitido, salvo obviamente ciertos sacramentos, celebrar a estas mujeres alguna oración, alguna homilía, algo para no perder la esencia de la misa, ¿no? Entonces ellas estuvieron como apoyo de contención para ciertos actores, sobre todo para
los sacerdotes, ¿no? Que era ya una unión bastante fuerte las que tenían las mujeres en cuanto a qué le hace falta, ¿no? Al padre. No, pues hay que llevarle esto, hay que llevarle comunión, hay que llevarle alguna imagen porque ya le rompieron, ya se la desaparecieron, ya se llevan al padre, hay que buscar cómo sacarlo de la cárcel, ¿no? Una de estas brigadas fue la de Juana de Arco, que de hecho fue de las también de las más relevantes de este conflicto. ¿Cómo se generó esta brigada? Esta empieza en Jalisco con esta extraordinaria joven que lleva el nombre de Celia Gómez, que más bien es un seudónimo para obviamente proteger su identidad. Y casualmente, para 1927, tiene poquito que la iglesia acababa de canonizar a Juana de Arco. Hay que recordar un poco la historia de Juana de Arco, ¿no? La defensa de la fe, ella muere por la fe, y entonces Celia lo que hace es tomar la figura de esta santa y volverla un estandarte, ¿no? Porque se siente identificada, estoy defendiendo mi fe. Esta pequeña brigada tiene una incidencia enorme después a lo largo del país. Empezó con 17 jovencitas y posteriormente se tuvo cuenta de más de 25,000 mujeres que pertenecían a distintas sedes de esta brigada. Todo gracias a la participación de Celia, ¿no? De cómo gestionar esta red de apoyo. Esto es muy importante. Las redes de apoyo que se generan no solo a partir del centro, sino en los estados de mayor alcance de actividad católica religiosa, como lo fueron Michoacán y Jalisco, fueron fundamentales para que el conflicto durara esos 3 años y para que posteriormente se pudiera llegar a la firma de los arreglos del 29. Entonces, si podemos ver el hecho de que esta jovencita, que esta Celia, tuviera el espacio de oportunidad de generar no solo con madres de familia, sino con jóvenes, porque de ahí también se deriva la Liga de Juvenil de Católica, que también tiene muchas sedes en muchos estados. Podemos ver que la clandestinidad empieza a tener rostro femenino, ¿no? Y no solo la clandestinidad, sino también un poco la fe, porque son ellas que justamente como lo hicieron en la revolución, empiezan a subsanar cositas, como lo que decía de los oficios litúrgicos. Pero no solo eso, la idea de generar estas brigadas era justamente todavía seguir fomentando la fe católica con la enseñanza. Aquí también voy a traer otro dato que dije al inicio, y es que parte de este despliegue de esta red fue también gracias a la participación de la comunidad rural, porque claro, llegan y les dicen que ya no pueden traer su cristito, ya no pueden ir a misa, les genera pues cierta extrañez. Entonces son estas brigadas las que empiezan a educarles un poco de qué nos están restringiendo, por qué está mal que nos restrinjan eso, nosotros tenemos derecho, y justamente son estas mujeres las que ayudan de alguna manera a que se abra un poco más el conflicto y no solo civiles del centro de las grandes ciudades se unan al conflicto, sino que también la comunidad campesina tenga muchísimo más participación, porque de esos 250,000 que fue la cifra que pude localizar, que tuvieron en cuanto a defunciones durante este conflicto, también la mayor parte fue de comunidad campesina, porque claro, las figuras principales de los espacios rurales siempre van a ser el maestro, el sacerdote y el médico, ¿no? Pero sin la explicación o la enseñanza de estas mujeres, esa comunidad no entendería hasta qué punto tenía que haber luchado, ¿no? Entonces, gracias a las brigadas, que como claro ejemplo lo que hizo Celia y esta extensión de la red de apoyo, es que realmente se pudo llevar a cabo una extensión a lo largo del país para la defensa de la fe.
Y es aquí donde enfatizo mucho el hecho de que no hay excepcionalidades. Celia no es excepcional. Hizo lo que pudo con lo que tenía a la mano, ¿no? Unió a sus vecinas, a sus amigas, y es lo que pudo de alguna manera poner en marcha esta idea de poner la brigada de Juana de Arco en marcha y que tuviera alcances incluso en otros estados de la República. Entonces, no es excepcional, sino que más bien con lo que tenían pudieron lograr que estas brigadas se extendieran. Que esto ya es algo súper interesante y súper relevante, ¿no? Que no solo tuvieran este espacio de oportunidad, sino que realmente se volvieran defensoras de algo en lo que creían profundamente, de algo que sentían que les era arrebatado y que en realidad no iba justamente con este ideal estatal de la laicidad, sino que ellas estaban defendiendo algo que les era propio, que era la fe, que eso es algo fundamental. Esta imagen también me encanta, es una postal que se tomó también por ahí del 27-28, donde son un grupo de mujeres con un sacerdote en clandestinidad, ¿no? Están en un espacio y si pueden ver, no solo hay mujeres mayores, hay chicas también, ¿no? Y si nos vamos igual a un recorrido visual, vamos a ver que no solo vamos a ver madres y abuelas, sino vamos a ver también jóvenes que están dispuestas a defender con su vida el hecho de que les permitan profesar lo que a ellas les parece correcto, ¿no? Y que les están diciendo que no lo es. Estoy hablando obviamente en términos históricos, ¿no? Ya si hablamos en cuestiones de fe, está más que claro que el hecho de que tomaran esta solidaridad entre ellas para defender la verdadera fe, pues ya es de notárseles a todas ellas. Desgraciadamente, y como decía un poco Aurora al inicio, no se tiene todavía noción de todos los nombres de todas las mujeres que participaron activamente en la Guerra Cristera, pero que afortunadamente y con imágenes como las que tienen ustedes en pantalla, es que se ha podido ir desenvolviendo un poco este velo que tiene la actividad femenina en la Guerra Cristera, que está ahí, ¿no? O sea, si uno pone en el buscador Guerra Cristera, van a ver muchas imágenes de mujeres ocupando ciertos planos de algunas fotos que son fundamentales, ¿no? Y que de alguna manera visualmente nos indican que ellas siempre estuvieron ahí. No, de lo que sí se tiene constancia es que probablemente no tuvieron armas, o sea, no portaron armas como en la revolución, pero sí conseguían los misiles, las balas, ¿no? La comida, la ropa, o sea, cosas que se necesitan para una guerra, ellas las conseguían, ¿no? Eh, También de lo que no se habla mucho es cómo el espacio privado realmente se convirtieron en espacios públicos, que era lo que mencionaba igual hace un ratito. Y es que en este momento también otro de las actividades que bien lograron estas mujeres fue justamente abrir casas, escuelas y fábricas privadas para generar los propios recursos para el mantenimiento de una guerra. Reitero, ¿no? Siempre asociamos a la guerra con la visión masculina, pero nos olvidamos que detrás del conflicto armado, que de por sí ya es muy deleznable y violento y sumamente triste tener que ver que pase y ocurran esas cosas, detrás hay trabajo enorme de personas que normalmente no estamos conscientes de que están ahí, ¿no? Entonces, claro, cuando se nos muestra, pues se nos parece excepcional, ¿no? Que estén ahí, pero siempre estuvieron ahí. Entonces, la creación principalmente de estos espacios, o sea, de casas de reposo, donde algún sacerdote, alguna monja o algún cristero pudiera ir a pedir ayuda, lo generaron algunas damas que tenían la posibilidad económica, que tenían alguna hacienda,
que tenían alguna casa pequeña en alguna zona rural, ¿no? Y que servía como asilo, tenían sus propios códigos, obviamente, ¿no? No hablar de ciertas cosas, tener un lugar privado donde se pudiera celebrar la Santa Misa, por ejemplo, no orar en ciertos espacios, sino en otros que ellos generaban, generar incluso también material de oración artesanal, ¿no? Bajo sus propias posibilidades, algunos escritos, algunos impresos, generar algunos símbolos que pudieran identificarles como que fueran partidarias de la defensa de los cristeros, ¿no? Eso por un lado en las casas. Luego vamos a tener también las escuelas donde se disfrazaba un poquito el hecho de enseñar el conocimiento básico primario, pero que encontraban la manera de instaurar el catecismo, ¿no? De enseñar un poco cuáles eran los artículos que eran anticlericales, las maneras en cómo a lo mejor orar o cómo pedirle a un sacerdote que oficiara alguna misa o cómo pedirle a una monja que nos pusiera en contacto con otra región, ¿no? O sea, las escuelas funcionaron como espacios de conocimiento, sí, pero en favor de generar también códigos de conocimiento dentro del propio conflicto. Y las fábricas, que también es algo muy particular del momento en que generaron principalmente mujeres, no, también aquí tengo que aclarar algo, estos tres espacios no solo fueron gestionados por mujeres, claramente hubo hombres que tuvieron también la facilidad de prestar sus casas, de prestar sus escuelas, de prestar sus materiales, pero quienes administraban estos espacios propiamente eran las mujeres, ¿no? Entonces, las fábricas eran propiamente, sí dirigidas por mujeres, porque eran los espacios donde ellas podían de alguna manera esconder pues algún suministro, algún panfleto, algún libro, alguna figurilla, algún crucifijo, qué sé yo, algo que se necesitara y que no se podía conseguir ya por las prohibiciones, pero que se volvió autogestivo. O sea, estas mujeres generaron sus propios instrumentos, sus propios artículos y por ende no había manera de cómo contenerlas. Es por eso que durante un año no fueron el foco de atención, que sí es bastante tiempo, porque en ese tiempo lograron muchísimo, ¿no? Generar propaganda, traer más adeptos de otras regiones del país, generar otros espacios donde se pudiera disfrazar un poquito la actividad para llevar a cabo la actividad religiosa, esconder a algunos sacerdotes de las persecuciones, algunas religiosas. También aquí tengo que aclarar algo, normalmente igual cuando hablamos de cristeros hablamos de persecución a sacerdotes y a algunos cristeros civiles. Y también se sabe, y bueno, eso es algo que sí se ha ido desarrollando poquito a poco, que también hubo algunas religiosas que fueron martirizadas, ¿no? De las cuales aún no sabemos qué pasó o cómo las descubrieron, qué fue lo que hicieron, porque hubo algunas órdenes que restringieron el uso de los hábitos para que pudieran caminar con completa libertad en la calle, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos de entender a estas mujeres? Hay muchos sesgos. Esto no quiere decir que no existan, existieron, ¿no? Estuvieron en esos espacios, resguardaron lugares, resguardaron personas, resguardaron a la propia fe, la hicieron viva a pesar de que el propio Estado quería, pues, silenciarla, ¿no? Mantuvieron viva la llama de la fe. Que eso, para el momento en el que ellas estaban viendo, es un montón. Porque claro, reitero, ¿no? Pasaron desapercibidas durante un año las brigadas femeninas. Fue hasta el 27 cuando les empezaron a poner ojo, porque claro, ya vieron que era mucho cuchicheo entre
entre mujeres, entre que por ahí ya se descubrió un caso que algunas familiares escondieron algún sacerdote, lo ayudaron a llevarlo a otro pueblo, a otro destino, qué sé yo, ¿no? El hecho de subestimar a las mujeres, dejarlas a un lado dentro de la actividad en general de la iglesia, pues sí ha pesado un montón, porque tenemos muchas figuras que son fundamentales a lo largo de toda la historia de la iglesia y que en realidad han formado la institución, han formado, han dado base, han dado fundamentos incluso teológicos para resguardar la fe, ¿no? Desde la Revolución Mexicana ya ahí vemos algunos casos, ¿no? Que están por ahí, que se sabe que fueron algunas de estas mujeres las que también mantuvieron un poco viva el núcleo esencial, ¿no? Que era la familia, que algunas a pesar de su luto estaban convencidas de que el conflicto era necesario. Y entonces, claro, cuando vino la guerra cristera, no se les hizo nada difícil entrar al conflicto, ¿no? Entraron porque entraron. Uno de los grandes referentes que también me gusta traer mucho a colación, que tiene, si bien no vivió tanto el conflicto, pero también estuvo ahí porque, claro, todavía le tocó, fue Conchita Cabrera, ¿no? Que Conchita Cabrera con su ejemplo podemos ver justamente cómo es que pasó a la historia la participación de las mujeres o el caso también de Celia Gómez, ¿no? Que tendían a fomentar el conocimiento eclesiástico, litúrgico, teológico, para tener una buena defensa de la fe, que eso también era uno de los fundamentos básicos de estas mujeres, ¿no? Si uno no conoce cómo funciona incluso su núcleo eclesiástico, cómo lo vamos a defender. Y esa era una de sus grandes tareas, ¿no? Por eso es que el conflicto tuvo mucha incidencia en muchos niveles sociales, en muchos estratos sociales, ¿no? Porque fueron ellas las que, en cierta manera, generaron un conocimiento de, a ver, mira, la misa se tiene que hacer de esta manera, en tales horarios, se tiene que traer ciertos objetos, se tiene que hacer ciertas cosas, en el tal libro podemos encontrar tal cosa. El hecho de generar conocimiento o una conciencia a partir del conocimiento para poder defender la fe fue lo que les ayudó también a que tuvieran esta incidencia, pues en todos los estratos ya de mujeres, ¿no? Desde las que estaban en el campo sembrando hasta las que tenían alguna relación política con el gobierno que estaba restringiendo, ¿no? Y que se les hacía absurdo que el conflicto restringiera algo tan elemental como una creencia, ¿no? Que eso incluso va en contra de lo que se plantea un poco en la Constitución del 17, ¿no? Pero bueno, el Estado, yo creo que hasta nuestros días, no tiene conciencia realmente de hasta qué punto la dignidad humana también se transgrede. Y yo creo que ejemplos como el de la guerra cristera para el caso de las mujeres son de gran relevancia para demostrar justamente que pues estamos equivocados, ¿no? Y que estas mujeres podrían haber sido madres, esposas, amigas, hermanas, conocidas, ¿no? Pero que realmente estaban haciendo algo en lo que creían, algo en lo que realmente ellas tenían puestas sus esperanzas y que también creían que era en beneficio no solo de ellas, sino también de un colectivo, ¿no? El hecho de pensar la solidaridad femenina no solo para un beneficio propio, sino para un ajeno, pues nos habla no solo de cuestiones o de fundamentos civiles, sino también de fundamentos meramente morales y que incurren incluso con enseñanzas evangélicas, ¿no? Que es lo que ellas también están defendiendo en ese momento. Entonces, pues yo hasta aquí lo dejo porque hablé de todo un poco, ¿no? De las brigadas, de los espacios, de qué estaban haciendo estas mujeres,
pero yo creo que igual sobre la marcha podemos ir desenvolviendo un poco más, porque, reitero, no me quise centrar en la guerra cristera, porque pues claro, tenemos ahí el gran texto de Jan Meyer y un montón que han hablado sobre la guerra cristera, pero no es hasta hace poquito que se ha hecho la historia de las mujeres, que se ha focalizado un poquito esta participación un poco más activa, no excepcional, reitero, porque o sea, no es que existan mujeres excepcionales, sino mujeres que están haciéndose ver bajo sus posibilidades y lo que tienen a su alcance en defensa de algo en lo que creen, ¿no? Que eso ya es un montón. Entonces, pues dejo el espacio abierto para la discusión y pues muchas gracias por escucharme. No, pues gracias a ti, Alejandra, por darnos todo este panorama desde todas las leyes que fueron orillando pues a que la gente, a que los civiles, a que los laicos participaran y defendieran su fe de esta forma, ¿no? Y finalmente, pues cuentan las leyendas, no, cuentan que las mujeres formaron un papel muy importante porque orillaban o incitaban a su familiar, a su hermano, a su hijo, a su esposo, a que participaran. Ajá, entonces ellas tomaron ese papel también. Uh-huh. Sí, pues lo que decía un poco, ¿no? Se volvieron voceras, pero siento yo que, bueno, no siento, más bien creo que lo que ayudó bastante es que justamente pensaron que no iban a poder hacer algo, ¿no? O sea, que no estaban haciendo algo y eso fue lo que les dio el espacio de oportunidad para incitar, pues sí, no solo a sus cercanos, sino a otras personas que en realidad no tenían tanta noción de lo que este conflicto iba a generar, ¿no? O sea, a mí me impactó la cifra que les mencioné de 250,000 personas que perdieron la vida durante el conflicto, que estoy casi segura que la mayoría entró al conflicto por alguna recomendación de alguna de estas mujeres, ¿no? Y eran hijos de alguien, familiares de alguien, ¿no? Incluso los sacerdotes, ¿no? Eran hijos de alguien, hermanos de alguien, que seguramente en algún punto les fomentaron que siguieran el conflicto, ¿no? Incluso, bueno, eso no sé si tengas tú ese dato. Me imagino que también había mujeres del otro lado, del lado del gobierno, esposas de alguien, hermanas de alguien, que estaban apoyando el conflicto, ¿no? Que estaban apoyando y defendiendo, y también católicas que estuvieran ahí dentro del lado contrario, ¿no? Cuentan que la esposa de Calles creo que era también católica y llegaba a reunirse en algunos lugares para asistir a misa, ¿no? Sí, es lo que decía, ¿no? Podría parecer que la actividad femenina solo era limitada a mujeres jefas de familia, a mujeres que eran devotas de ir a misa todos los días, y da la casualidad de que la mayoría de las esposas de los políticos de ese momento eran de alguna manera adeptos en secreto de estas brigadas, ¿no? Sobre todo la Unión de Damas Católicas tuvo una repercusión fundamental en la participación política de las mujeres, porque incluso después de este conflicto todavía estuvo activo unos años y lo que se trató de hacer es justamente educar a las mujeres de la alta clase en cómo a nivel político es que se puede defender la fe, o más bien cómo a nivel político se puede defender a la institución de la iglesia, ¿no? Que eso ya es un montón, porque si nos ponemos a pensar, pues sin ese respaldo legal, pues en realidad también no se hubiera podido hacer esta firma de los arreglos. Y son estas mujeres de la Unión de Damas Católicas las que de alguna manera dentro atrás del telón son las que empiezan a mover los hilos para que se hagan estos arreglos. De otra manera, yo creo que no se hubiera podido y el conflicto hubiera durado más años, ¿no? Desgraciadamente, pues históricamente hay otras cosas que inciden en que sí se acabe,
Pero, como decía, no es el único, hay otra fase que se inicia en 1934, que es la continuación de esto, que también ya no es tan desastrosa como esta primera, y que posteriormente también con el cardenismo, pues ni hablar, ¿no? O sea, también otra vez otras políticas, otras restricciones, y pues otra manera de pensar, pero sin la actividad política de las mujeres, de estas esposas, de estas periodistas incluso, de estas maestras, de estas mujeres que tenían algún grado de preparación, no se hubiera podido llegar a algún acuerdo, ¿no? Ahí yo creo que algo que a veces se nos olvida es que luego hay mujeres que sí inciden en cuestiones políticas, ¿no? Por ahí tenemos a Santa Catalina de Siena cuando estaba el cisma en Occidente, y que hay una leyenda que nos habla de la Rosa de Oro. Ella fue entregada la Rosa de Oro para la reconciliación entre el papado y el Sacro Imperio. Entonces, esta idea de hacer que el poder se vuelva un tanto suavizado por la participación femenina, no quiere decir que no tenga incidencia. Claro que la tiene, y justo el conflicto cristero es uno de los claros ejemplos, ¿no? Sin estas mujeres, esposas de políticos, ¿no? Sin estas mujeres periodistas que sabían cómo redactar un panfleto, sin estas mujeres educadoras que sabían cómo verbalizar el conocimiento para que se volviera asequible, no se hubiera podido generar todo el impacto de la guerra cristera como lo conocemos el día de hoy. Sí, así es. Y pues tan solo esta mujer, ¿no? Que nos comentabas que había creado la Brigada de Santa Juana de Arco y trayendo esa figura también emblemática dentro del mundo católico, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me pareció de las figuras, yo creo que más importantes, no, por ahí ya hay uno que otro estudio que se ha hecho sobre Celia, pero me impactó más, sobre todo porque era una joven, tenía 17 años, o sea, era chiquita, ¿no? Y el hecho de juntar a otras jóvenes para hacer esta brigada, 17 jóvenes que tenían la misma idea de defender algo, un precepto en lo que ellas creían, ya es un montón, porque entonces nos habla que no solo las jefas de familia eran quienes mantenían de alguna manera la vela encendida, eran jóvenes también que de alguna manera veían que la política se estaba metiendo hasta donde no, y que no era justo que se les restringiera algo que posiblemente en ese momento les ayudaba, dependiendo de su forma de vida, claro, y que tampoco dimensionaron los alcances, porque estoy casi segura que Celia nunca hizo la brigada con la intención de generar 25,000 participantes dentro de la brigada a nivel República Mexicana, ¿no? Su intención era más bien ayudar a contener el conflicto, a generar los espacios de oportunidad para que se pudiera llevar a cabo la guerra, ¿no? En favor, obviamente, de la comunidad católica, y que no se dieron cuenta también del impacto a la juventud de ese momento que estaban haciendo, ¿no? Porque también cuando hablamos de mujeres normalmente nos vamos como a mujeres ya de esposas para arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa justo con estas jóvenes, con las niñas, ¿no? También por ahí leí en una de las crónicas que incluso pequeñas niñas eran a veces las mensajeras, porque ¿quién va a dudar de las niñas? Nadie, ¿no? Es una pequeña niña que probablemente le está haciendo un favor a su mamá de ir a la tienda a comprar algo, y ella en su canastita o en lo que llevaban, pues llevaban mensajes ocultos, que eso también me pareció un dato interesante, porque cuando hablamos de participación femenina, nos olvidamos también de juventud y de infancias, ¿no? E incluso de vejez, ¿no? Porque también son las abuelas o las mamás de alguien las que económicamente aportan más al conflicto, eso sí se tiene bien ubicado, ¿no? Son estas viudas, estas madres sin hijos, las mamás de los propios sacerdotes, las que de alguna manera empiezan a también invertir económicamente en el conflicto y se sostiene. Entonces, si vemos la red que yo les comentaba durante mi explicación, se vuelve más amplia, porque entonces la participación no solo se limita a un sector poblacional, sino a todos,
¿no? Desde las niñas que van a entregar mensajes ocultos hasta las jóvenes que hacen grupos que parecen grupos juveniles, pero que en realidad son grupos secretos, ¿no? Hasta las madres de familia que hacen comida, que remendan ropa, que mandan balas a cierta región, ¿no? Hasta las suegras, abuelas o madres que económicamente tienen la posibilidad de mantener el conflicto, ¿no? Ya. Y dentro de todos estos papeles, no sé si tengas algún dato de que también haya habido mujeres que tomaron las armas, que no quedaron, no se quisieron quedar solamente en este tipo de actividades, sino que decidieron participar activamente. Sí, sobre todo en el interior de la República, mayoritariamente en Jalisco y Michoacán, que se volvieron puntos medulares, yo creo que hasta la fecha son de los puntos donde la actividad católica todavía tiene una mayor carga, pero sí, y particularmente podría pensar que son las mujeres citadinas las que toman las armas, que ya habían tenido de precedente pues la Revolución Mexicana, pero no, en realidad las que toman las armas son las campesinas, ¿no? Porque claro, le matan al esposo, le matan al hijo y dice, bueno, es que tenían un fundamento por el cual luchar, yo voy a tomar su lugar, ¿no? El yo voy a tomar su lugar tiene un peso enorme en la participación de las mujeres que toman las armas, ¿no? Desgraciadamente aquí sí hay una total ignorancia sobre nombres de mujeres que tuvieron alguna participación. No obstante, sí hay registro de mujeres que encarcelaron, que encontraron con algún rifle o escondiendo algo, ¿no? En algún motín o algo, y que sí se tienen las fichas de prisión de estas mujeres, ¿no? Entonces, hay algunas fichas donde dicen, bueno, la señora María García se dedicaba a la siembra de su parcela y un día vino un padrecito y le dijo, y le explicó y tomó las armas, ¿no? Casos así son muchos, porque aparte, desgraciadamente, no había un apoyo legal para sacarlas de la cárcel, ¿no? Y muchas de ellas, también hay que recordar, no leían, no sabían si acaso a lo mejor escribir su nombre. Y entonces es ahí donde justamente las brigadas empiezan a ver que merecen atención esas mujeres, porque en el interior de la República son las mujeres campesinas, las mujeres que trabajan con alguna actividad manual, las que toman las armas, ¿no? No las citadinas, son las que trabajan día a día en alguna jornada laboral ardua, las que toman las armas, pero no tienen el respaldo legal para salir de ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, no? Pues aquí es donde entran otras mujeres a apoyarlas, otros sacerdotes, otras religiosas. También se tiene noción de religiosas que tomaron armas, ¿no? Esto también es un caso muy excepcional, porque cuando se hacen las fichas, pues no traen hábitos, ¿no? O sea, son mujeres retratadas sin hábito. Que claro, las prohibiciones eran tan restrictivas que ni siquiera portar su identidad, porque es una identidad para ellas, podían tener. Entonces lo que hacían era describir básicamente, porque a lo mejor tenían el cabello cortito, las descripciones son, híjole, una joya, pero son principalmente campesinas, monjas y alguna que otra citadina que sí se une a los conflictos, las que se unen, pero principalmente son estos dos sectores los que dicen, bueno, estas mujeres están haciendo ahí sus brigadas, qué bien, pero a mí sí me gustaría defenderlo con el arma, ¿no? Pero, reitero, son a partir de que son esposas, son madres, son hijas y pierden a algunos de sus familiares en el conflicto y toman su lugar, porque deben hacerlo, ¿no? Se convierte como una obligación. Entonces yo creo que ese papel que juegan de sustituir tiene un peso, sobre todo en provincia, ¿no? En provincia donde el núcleo es esencial, ¿no? La familia no se puede romper y si se rompe, hay que ver la manera de cómo hacer que se restituya, ¿no? Entonces ellas son las que toman ese control y por obvias razones las religiosas, porque ellas saben
realmente qué es lo que están pasando, ¿no? Ahí, por ejemplo, esta imagen que es súper famosa del padre Pro siendo fusilado, ¿no? Con los brazos extendidos. Se sabe que algunas religiosas estuvieron ahí tratando de que no lo aprendieran, aprendieron algunas de ellas, ¿no? Algunas lograron escapar, pero ellas también sabían cuál era el fundamento del conflicto, ¿no? Entonces el coraje lo agarraron porque incluso ya desde antes pues ya estaba ahí ese coraje, solo cambió de dirección y fueron estos dos sectores los que tomaron las armas. Ya. Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que perdieron y qué fue lo que ganaron? Yo creo que, digo, en todo este recorrido que he visto, yo creo que lo que perdieron fue justamente su respaldo de familia, ¿no? O sea, su respaldo de conocidos, en, sobre todo porque era algo en lo que creían tanto las personas que desgraciadamente murieron como ellas. Entonces, el hecho de perder esa conexión con esas personas, creo que ya es un montón, ¿no? Porque la actividad femenina, pues, fue muy restrictiva casi todo siglo XX, y el hecho de perder, no sé, a tu esposo, a tu hijo, a tu primo, al sacerdote, ¿no? Que local, ya era un montón la pérdida. Yo creo que es algo irreparable para la construcción de la actividad femenina y que en realidad se volvió un estandarte, ¿no? De sobrevivencia para ellas. Y yo creo que perdieron también esta idea de limitante, ¿no? Que las mujeres no podían hacer algo. Que yo creo que si bien no es malo, se convierte en algo benéfico, ¿no? Porque es hasta 1953, si no me equivoco, que las mujeres tienen derecho al voto, ¿no? Y son algunos grupos de mujeres católicas las que ayudan también a que se lleve a cabo esta inserción de la mujer en el voto. Entonces, el hecho de perder a un familiar, yo creo que lo vuelve ya una pérdida irreparable, pero se convierte en un símbolo de lucha, que yo creo que es algo que bien logran hacer todas ellas desde su trinchera, desde sus fundamentos, desde sus posibilidades, y que lo convierten en algo sólido, que hasta la fecha tiene pues sus remanentes, ¿no? Hay algunos todavía, algunos círculos hechos de mujeres para mujeres o para algún otro sector poblacional que si bien a lo mejor ya no tienen los alcances que tuvieron estas brigadas, el propósito de acercar a la gente a la fe, pues ya ella es bastante, ¿no? O sea, desde sus posibilidades, desde lo que ellas conocen, desde lo que ellas pueden aprender o aportar, ya es un montón, ¿no? Entonces, en ese momento creo que no tenían conciencia de los alcances que iba a tener la conformación de estas brigadas y que posteriormente pues iban a repercutir socialmente, ¿no? Pero sí, yo creo que la pérdida es la pérdida de la conexión con sus conocidos o incluso con personas que ellas consideraban de alguna manera que podían hacer un cambio, lo fue todo, pero fue su motor a su vez, ¿no? Para poder continuar dentro del propio conflicto. Oye, y no sé si tengas un dato de esto. Cuando se firman los acuerdos y piden una famosa lista, Ujú. donde se empieza, ahora sí que como llamamos, una cacería de brujas, a ir sobre todo los de la lista, ¿incluía también mujeres? Sí, 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 porque cuando se llega al arreglo, lo que pasa es que se dan cuenta que en realidad eh, pudieron haber atacado de distinta manera el conflicto, ¿no? No tan violentamente, y justamente se dieron cuenta de que había una red muchísimo más poderosa atrás de sustento, y entonces lo que dicen, claro, ¿no? Es que nos fijamos en las personas equivocadas, no solo los padres
o no solo los cristeros son los que están defendiendo, también hay mujeres ahí, claro, porque ellas son las que van a la iglesia, ellas son las que asisten a los sacerdotes, ellas son las que asisten a las casas de religiosos, claro, nos estamos olvidando de eso. Y se sabe que incluso sí hubo algunos nombres de mujeres, sobre todo de las que están en el interior de la República, principalmente Coahuila, Jalisco y Michoacán, ¿no? Reitero, esos estados fueron muy importantes para que el conflicto estuviera pues ahí, ¿no? Porque eran los mayores generadores de subsidios. Y entonces se van más por ese lado y justamente esta segunda fase de la que hablaba, que es del 34 al 37, se van por estas personas, incluyendo mujeres, porque ya tienen nombres y dicen, claro, vamos a investigarles hasta las pestañas a ver qué les encontramos. Y pues se dan cuenta de que había a lo mejor un rancho a nombre de un tal señor Gómez, pero que en realidad era administrado por la señora Gómez, ¿no? Y entonces se van ahí en contra de todas las personas que están en esa lista y les da el espacio de oportunidad justamente para investigar bien hasta qué punto una mujer tuvo una participación económica, política, periodística, ¿no? De generar insumos, ¿no? Entonces se van, rastrean, no logran detener a todas, que eso también ya es algo, pero reitero, a las que sí logran detener son a las mujeres campesinas que tomaron armas, porque ellas tienen en contra que uno, pues hay algunas que no saben leer y hay algunas que solo a lo mejor saben escribir su nombre y pues ándale, fírmate esto donde estás diciendo que estás acusada porque le entraste al conflicto y algunas a lo mejor ni tenían nada que ver o porque una vecina se llamaba igual que ellas, desgraciadamente también, y pues ahí vamos para allá, ¿no? Entonces, de las que se tiene más registro son de las que tomaron las armas, de algunos renombres de ese momento, de algunas esposas de políticos, de algunas esposas de funcionarios en los estados, pero no creo que todas las que participaron estuvieran ahí, ¿no? Por ejemplo, el caso de Celia, no se sabe en qué acabó, o sea, no se sabe hasta qué punto Celia a lo mejor pudo huir, pudo cambiarse el nombre. O sea, el nombre de Celia Gómez no era su nombre, tenía otro nombre. O sea, ese se puso justamente para proteger su dignidad y que pues, cuando vinieran las repercusiones no la detuvieran. Pero hubo también algo, un fenómeno que ayudó bastante incluso en la propia guerra cristera, que fue la contención de otros grupos, no aquí en México, sino en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en la frontera. Coahuila era uno de los estados donde se tenía una mayor conexión obviamente con el norte y ahí se empezaron a hacer brigadas donde mandaban a algunas mujeres, algunas religiosas, algunos sacerdotes a Estados Unidos para protegerlos. Entonces algunos cuando termine el conflicto, pues mejor me quedo acá porque si pongo un pie allá en México me van a prender, ¿no? Entonces eso también pasó, que hay algunos que pues se salvaron porque estas brigadas lo que hicieron, sobre todo las del norte, particularmente las de Coahuila, hicieron el trabajo de mandar a la gente a Estados Unidos y que ya no regresaran, porque claro, ¿no? Era mejor quedarse allá, sí, a lo mejor lejos de la familia, pero si eras parte importante del conflicto, ponías un pie aquí y te ibas directo a la cárcel, ¿no? Sí, y bueno, muchos hombres no fueron ejecutados. En el caso de las mujeres, desconozco si también habrá habido alguna que otra que la hayan ejecutado o nada más pisaron la cárcel. No, sí, eso también se tiene constancia. Sí hubo mujeres que fueron fusiladas, desgraciadamente. Hay igual algunas fotografías. Por eso me gusta mucho que a veces en los conflictos nosotros a través de algo podemos verlo, ¿no? Y entonces las fotografías pues ya estaban ahí después de la revolución. Y hay imágenes o fotos donde se muestra incluso donde ya van a fusilar a un pelotón pequeño y por ahí se ve una señora con su rebozo, ¿no? Encima les están dando la comunión antes de fusilarlo. O sea, hay todavía un montón que se tiene que hacer para investigar sobre la guerra cristera,
porque sí, claro, se ha hecho con lo que se tiene, ¿no? Que información de algún martirizado o información un poco más completa de alguna iglesia que fue saqueada, pero yo creo que estas imágenes también nos ayudan a ver un poquito el trasfondo de ya el propio conflicto, ¿no? De estar dentro del conflicto, verlo, de ver que en realidad eran personas defendiendo algo fundamental, una creencia, yo creo que es algo fundamental de cualquier ser humano y que incluso podría parecernos violento ver que antes de ser fusilados les permitían recibir la comunión en un conflicto donde hasta eso pues era un símbolo de ir en contra del Estado también, ¿no? Entonces, sí había mujeres que fueron fusiladas. Dentro del fusilamiento también se les permitía acabar con algún sacramento. Inicialmente, posteriormente ya no. O sea, en la última final, el último año ya era restrictivo, te fusilaban y aunque no tuvieras la bendición, ¿no? O no tuvieras la comunión. Pero sí y se me olvidó traerla, esta fotografía que era muy impactante, sí está una filita de, de, de hombres y al final está una mujer con su rebozo, hincada, esperando el momento en que terminaran de darles la comunión para fusilarlos. No, esa parte sí no estaba segura, porque sí sabía de hombres, pero no tenía el conocimiento de mujeres. Y pues gracias a ti ya tenemos despejada esa duda. Sí. No, pues muchas gracias, Ale. Y bueno, antes de dar la conclusión, pues de nueva cuenta agradecerte el que nos hayas, pues, destacado este tema tan importante porque sí sabemos que los hombres pues tomaron las armas y participaron de forma activa y todo, pero atrás de todo esto también había mujeres, ¿no? Y si ellas no hubieran transportado las armas, las balas, entonces hubiera sido un poco más complicado, ¿no? Sí, y sobre todo también si no hubieran portado la fe, ¿no? Si no hubieran, si no se hubieran vuelto defensoras de la fe, ¿no? Porque creo yo que si bien el conflicto es uno de los más violentos en la historia de México, pero sin esta idea de que las mujeres realmente tenían esa lamparita prendida, de decir no te rindas, únete, de mira, tenemos este espacio, mira, te podemos ayudar acá, mira, te podemos mandar a Estados Unidos si ya de plano ya no tienes salvación. Yo creo que sin esa mirada femenina no hubiera podido tener el impacto que tiene actualmente la guerra cristera, ¿no? Porque claro, también se nos olvida que incluso actualmente la actividad femenina es fundamental dentro de la institución, ¿no? La asistencia, la comunicación, la creación de conocimiento es fundamental porque hay cosas que a lo mejor a alguien se le escapa y por ahí una mujer puede estar viendo, simplemente, ¿no? El gran referente, pues María, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado si hay una canción que me encanta justamente que se llama La Fe de María? Y justamente empieza con esta pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho que no? ¿No? Sí. Entonces, el hecho de tener cierta determinación, de fomentar una red de apoyo, de hacer algo con lo que se tiene, ha marcado o ha dejado una huella en toda la historia, no solo de la humanidad, sino ya hablando particularmente en la historia de la iglesia. Esto no quiere decir porque muchas veces se confunde con que se tienen que tomar ciertos papeles o se tienen que abrir ciertos espacios, no. Hay mujeres que hacen cosas excepcionales con lo que tienen, pero ellas existen, ¿no? Y tienen que visibilizarse, tienen que verse porque construyen. Y en la medida en que hacen esa construcción, es que también merecen ser habladas, ser escuchadas y ser memoriadas, ¿no?
también se nos olvida, a lo largo de toda la historia de la iglesia tenemos grandes referentes femeninos que han construido en la medida de sus posibilidades, desde las mártires de la antigüedad hasta el día de hoy, no hasta las brigadas, hasta las agrupaciones del día de hoy, hasta las mujeres que han alzado la voz con algún tipo de reivindicación de alguna problemática o así. Hasta el día de hoy todavía siguen teniendo un papel fundamental y han dejado una huella que merece ser escuchada, no solo obviamente en el ámbito de la Iglesia Católica, sino yo creo que de toda la humanidad. Y yo creo que ese es un gran reto que tenemos las que estamos trabajando historia, sobre todo de la Iglesia, de las mujeres en la historia de la Iglesia, porque ya está, o sea, ya está casi todo escrito, ¿no? Se ha hecho un montón de cosas. Aquí lo que más bien hay que hacer es cambiar la perspectiva y cambiar las preguntas y cambiar los actores, porque, repito, ¿no? A mí jamás me hubiera pasado por la mente que una niña, por ejemplo, iba a llevar un mensaje oculto, ¿no? Para hacer, no sé, un intercambio con alguien. Entonces, hay que cambiar un poco esta idea de que no se está haciendo algo. Claro que todas hacemos algo desde nuestras posibilidades, desde nuestra perspectiva y desde nuestros horizontes, ¿no? Que eso también es muy importante. Sí, así es. Y pues ahorita que dijiste eso, hace unos años conocí a un sacerdote que él era sobrino nieto de Anacleto González Flores. Y decía él que su papá de él, o sea, el sobrino de Anacleto, que se acordaba que de chiquito lo llevaban a Anacleto de la mano y iban a las casas y dejaban ahí los panfletos donde citaban a los cristeros, ¿no? Que todo lo hacían así como con un lenguaje que solo pudieran entender entre ellos para no alertar al gobierno de lo que estaban haciendo, pero que los agarraban así chiquitos y se iban y los niñitos iban y metían abajo de las puertas estos panfletos, ¿no? Sí, o sea, esos lenguajes, esa creatividad, ¿no? Porque lo que decía el episodio de los globos también a mí se me hizo, o sea, encontrar la manera de cómo informar a la gente de lo que estaba pasando. Porque aparte, podría pensarse que este conflicto no era de dominio público. Claro que era de dominio público, porque muchos templos fueron saqueados, muchos templos incluso no fueron abiertos hasta 1940. O sea, imagínate, del 29 al 40, fue un montón de tiempo. ¿Qué pasó con los edificios? Pues quién sabe, ¿no? Había ahí por ahí un viejito que ayudaba a limpiarlo y pues el viejito ya se murió y ¿qué va a pasar con la iglesia? Pues eran por ahí algunas personas las que ayudaban al mantenimiento, ¿no? Entonces, esta creatividad que se genera a partir de un conflicto, yo creo que también merece atención porque, claro, estos datos en particular nos habla de la manera en cómo la gente va a defender en lo que cree. Y eso no es una limitante, nos va a abrir un montón de posibilidades, un montón de cosas que podamos hacer, decir y aportar para que algo pueda ser defendido de manera correcta, ¿no? Así es. No, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, Ale, por todo esto que nos has compartido esta noche. Y bueno, no sé si te gustaría dar una última conclusión antes de dar el cierre a este programa. Sí, pues de entrada les agradezco mucho, di algo así como muy general, porque si nos ponemos a hablar de cosas muy específicas, pues yo creo que nos llevaría más del tiempo que tenemos aquí. Pero lo que sí me gustaría como enfatizar es el conflicto de la guerra cristera tiene muchas aristas y todas esas aristas en cierta medida, en mayor o en menor, aportaron algo para que este conflicto se volviera muy específico y que fuera un precedente dentro de la historia en general, pero particularmente de la historia de México, donde el activismo no tiene solo que ver con cuestiones a lo mejor políticas o económicas, sino también tiene que ver con cuestiones morales, ¿no? Que es aquí donde también a veces se nos olvida que el activismo viene de un montón de lados y se puede hacer de un montón de maneras. Y el ejemplo de estas mujeres, Celia Gómez, Conchita Cabrera,
todas estas que hicieron algo por ayudar a preservar la fe, merecen tener una voz dentro de este conflicto, independientemente de que ya exista algo más allá, ¿no? De que ya se haya estudiado a los mártires, de que ya se haya estudiado las políticas de calles en ese momento, de que ya se haya un poco visto algunas historias en particular de sacerdotes, de cristeros, de regiones, ¿no? Que hay todavía que ver cosas con respecto a ese conflicto y que incidieron e inciden algunas otras actualmente. Eso por una parte. Y la segunda es el hecho de mostrar a las mujeres dentro de espacios donde mayoritariamente hay una incidencia masculina, una dominación masculina, pero que eso no significa que ellas no tengan un espacio de oportunidad para poder tener cierta actividad, que no las convierte en excepcionales, sino las convierte en las mujeres de su momento con ciertas circunstancias y ciertas posibilidades, que eso ya es magnífico, ¿no? Lo que decía un poco del ejemplo de la Virgen María. Ella en su momento hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento y nos dio uno de los mayores regalos de este mundo, ¿no? Que fue su hijo. Entonces, con este ejemplo y particularmente refiriéndome a la historia de la iglesia, todavía nos hace falta un poco hablar de mujeres, porque tenemos un montón de vidas que valdría la pena examinar, que nos enseñan algo. Yo creo que eso también nos hace falta. Ver que todo incluso este conflicto nos dejó de herencia algo que merece ser escuchado, incluso ya después de 100 años que pasó y que todavía merece que le pongamos atención a todo esto. Y pues muchas gracias, en verdad siempre es un gusto venir a hablarles de algunas cositas que espero les sea de interés no solo a ustedes, sino también al público que sé que que tienen muchísimo. Entonces, muchas gracias y pues nada, fue todo un gusto. Gracias, Ale, y pues esperemos tener más encuentros este año y que nos compartas otros temas siempre y cuando tus actividades te lo permitan. Sí, 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 yo voy a tratar, pero en los próximos meses voy a andar corriendo, pero ya estaremos en contacto, para ver si podemos hacer algo que para mí, reitero, siempre es un gusto porque pues ustedes, me conocen ya desde hace muchos años, incluso desde antes de ser historiadora, y pues saben que siempre van a contar con todo mi apoyo. Gracias, gracias y de nueva cuenta muchísimas gracias porque hayas colaborado con nosotros esta noche y gracias por el tema que estuvo bastante interesante con datos que desconocíamos. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Y que descanses y saludos a toda tu familia. Sí, muchas gracias. Igualmente para ustedes, un saludo. Gracias, nos vemos. Bye. Bye. Y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias, Alejandra. Sabemos que es una chica que pues, sabe bastante de historia y también invierte su tiempo en investigar y compartirnos todos estos temas tan interesantes y tan trascendentales para nuestra vida como católicos, ¿no? Y bueno, antes de irnos hacia el final de esta transmisión, pues queremos invitarlos para el siguiente mes, precisamente, como les habíamos comentado, pues estamos festejando, bueno, no festejando, porque no es un festejo como tal, es conmemorando estos 100 años del inicio de la gesta cristera y vamos a hacerlo con un programa al mes dedicado precisamente en temas que giran en torno a ello, ¿no? Hoy comenzamos con Ale en las mujeres de familia, de estas mujeres que jugaron un papel importante dentro del conflicto armado. Y el próximo mes vamos a tener al teólogo Emanuel Treviso. Déjame ponerles aquí en pantalla. Él va a estar platicándonos precisamente sobre el mártir de Saguayo. Emanuel ya también ha participado en nuestro programa en otras ocasiones. Brevemente les voy a comentar. Él es fiel difusor de la devoción a San José Sánchez del Río, dado que su sobrino nieto tuvo un milagro por intercesión de Joselito, como lo conocemos, a este santo,
y mandó su caso a la investigación para la canonización de San José Sánchez del Río y quedó en el segundo lugar. O sea, si no se probaba el milagro por el cual llegó Joselito a los altares, el segundo posible era el de su familiar de Manuel. Y precisamente el 10 de febrero están de fiesta en Zaguayo, Michoacán, celebrando su martirio de Joselito el 10 de febrero, y allá hacen una fiesta increíblemente gigante. Es algo impresionante lo que hacen allá, y él va a estarnos compartiendo un poco sobre el martirio de Zaguayo, y esperemos tener algunos videos que él nos mande respecto a las festividades allá, ¿no? Eso es para el mes de febrero. El 4 de febrero a las 8:30 tendremos a Manuel. Para el mes de marzo vamos a tener a nuestro querido Ramón González. Ramón González es el jefe de la Guardia Nacional Cristera, que actualmente sigue habiendo este grupo que se originó precisamente por el conflicto armado. Ramón va a hablarnos de los inicios del conflicto, de todo esto que inició y que fue fraguando y fue llevando hacia a tomar a las armas y defender la fe. Eso es en el mes de marzo. En el mes de abril tendremos a una escritora llamada Elena Judith. Es una chica muy joven, pero que ha escrito múltiples libros en torno a algunos mártires cristeros. Y va a presentar ya uno de sus nuevos, Las Azucenas de Cristo Rey, creo que se llama, el último libro que va a presentar en febrero. Pero a nosotros nos va a hablar sobre la Rosa de Coyoacán. La Rosa de Coyoacán se trata de Luz María Camacho, esta joven catequista que ofrece su vida también para defender su fe y muere en Coyoacán precisamente, y ahí están sus restos de ella. Eso es en cuanto a Luz María. Eso es en el mes de abril. Para el mes de mayo vamos a tener otra escritora que ya ha estado con nosotros. Se llama Fabiola. Ella escribió un libro sobre Jovita Valdovinos, que también fue una activista muy importante dentro del conflicto armado. Entonces vamos a tener ahí una serie de programas especiales en torno a este tema, y pues ya ahorita les di brevemente hasta el mes de mayo, que es lo que llevamos ya adelantado. Y pues ahí viene el padre Ignacio, todavía estamos por confirmar fecha, también nuestro querido Mateo, vamos a hablar sobre la persecución en Oriente, pero vamos a ir dando fechas poco a poco. Entonces, gracias a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros esta noche, a Lourdes Bolaños Aycar, también a Rebeca Hernández, a Xochitl Segua y a todos aquellos que nos están viendo, tanto que nos van a reproducir posteriormente en los siguientes días a través de Facebook como en YouTube. Ya saben, mañana mediodía más tardar ya estará este video en nuestra plataforma. Y pues también recuerden, si se encuentran cerca de la alcaldía de Azcapotzalco, pues los invitamos al Club de Foro Lectores los días martes a las 5:50 de la tarde. Estamos ahorita leyendo el libro de San Agustín, una cooperación de 40 pesos, y estamos en la casa de las monjas agustinas del Socorro. Esto es en la calle de Juárez. Bueno, entonces, pues gracias de nueva cuenta a Alejandra que nos acompañó esta noche, y déjenme, nos vamos con nuestra oración a la Virgen María. A ver, vamos a hacerla. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiando, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y gracias de nueva cuenta por
por iniciar este año 2026 con nosotros. En el mes de febrero estaremos cumpliendo ya 6 años ininterrumpidos de transmisiones al aire a través de Cineforo Católico. Y gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares y a ustedes por la confianza. Y que tengan una bendecida noche y que Dios los cuide y los bendiga hoy y siempre.